Hola jóvenes, bienvenidos a nuestra sesión 2 del curso Emprendimiento y Gestión. Hoy día vamos a ver algo de interés, un breve resumen de las historias del emprendimiento, el emprendimiento en el Perú y algunos casos de éxito. ¿Por qué creen ustedes que es importante todo esto? Porque vamos a tratar de reconocer que el emprendimiento ha estado desde el inicio de la humanidad. También el emprendimiento ha vivido en el Perú desde nuestros albores y finalmente, al seguir algunos ejemplos, vamos a tratar de implementar esas buenas ideas en nuestras carreras creativas de tutor. Comencemos. La historia del emprendimiento como un breve resumen. ¿Dónde creen ustedes que comenzó el emprendimiento? Y nuestra otra palabra clave. ¿Quiénes fueron los primeros emprendedores? ¿Qué se imaginan ustedes? Fíjate. Los inicios del emprendimiento y el comercio son desde la prehistoria. Hace más de 20.000 años, los emprendedores han estado presentes en la Tierra. Pero además de eso, empezaron los intercambios. ¿Se acuerdan ustedes de esa palabrita obsidiana, que era un tema especial de trepanaciones en el Perú? Ya comenzó desde hace 17.000 años antes de Cristo. Pero esto va cambiando. Los personajes, las tribus, los emprendedores vivían de manera errante, los nómades, hasta que comenzó la agricultura. Y esta época le llaman la revolución agrícola. Son 12.000 años atrás que comenzó esto. ¿Qué originó? Algunas especializaciones. Y fíjense qué importante es esto. Las especializaciones que ustedes tienen originaron lo siguiente. Las tribus ya no tenían que desplazarse. Algunos se quedaban en el sitio, presentaban sus actividades de producir alimentos y los demás, ¿qué podían hacer? Cerámica, carpintería, fabricaciones de lana y albañilerías. Fíjense en las imágenes y vean ustedes si recuerdan haber visto algo así en sus años anteriores. Todo eso es emprendimiento, tanto a nivel mundial como en el Perú. Pero, ¿recuerdan la semana pasada que vimos el tema de emprendimiento y las actividades económicas? ¿Cómo cambia la historia cuando aparece el dinero? Entonces, ese concepto es importante. Motivo, desde la invención del dinero, yo ya no tenía un bien para intercambiarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo algo y busco a alguien que necesite esto. Pero además esa otra persona debe tener lo que yo necesito para poder hacer el trueque. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que con el dinero podemos hacer un intercambio mucho más fluido. Los límites de este sistema de los trueques se llamaban coincidencia de necesidades. Ahora, las necesidades siguen estando presentes. Sin embargo, ya podemos atenderlas de una manera distinta gracias a la aparición del dinero. Luego de esos periodos que hemos tratado de resumir brevemente, vienen los periodos medievales. Fíjense, nacen algunas tecnologías, ya no solo la agricultura con su revolución agrícola y pasar de los nómades a los sedentarios, sino que ahora, fíjense, ya tienes el molino de viento, ya tienes la imprenta, y por esa época conocen al señor Cristóbal Colón, llegó a América. El señor don Cristóbal Colón también es identificado y reconocido como un gran emprendedor. Pero el capitalismo, ¿han escuchado ustedes capitalismo y varias otras cosas? Fíjense, todo esto se relaciona con las actividades de emprendimiento, con las actividades de las empresas, grandes, medianas, chiquitas, a nivel global y a nivel local. Fíjense, hay una teoría del capitalismo de un señor muy famoso que se llamó Adam Smith. Ya estamos hablando aproximadamente de los años 1700. Él, entre sus tantas obras, tiene una que se llama La riqueza de las naciones. Y ahí él explica que las necesidades son importantes, pero a la vez esa fuerza motriz de las sociedades pasa por el tema de los negocios. Vean ustedes qué sigue. Este emprendimiento de la era industrial se relaciona con otras tecnologías novedosas para la época. ¿Identifican ustedes en los gráficos de qué se trata?
El petróleo, los motores a combustión no existían, pero en su época fueron grandes emprendimientos, los inventos. Pero al entrar al mercado y relacionarse con las necesidades que habían en esa época y al atender y solucionar problemas, entonces nacen nuevas expectativas, nacen nuevas industrias y nacen nuevas actividades. Fíjense ahora qué es lo que ha llegado. En el tema de nuestro periodo, hubo en el siglo XX un evento importante, que fue la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tuvimos? Tuvimos muchas actividades de grandes países que reconstruyeron sus economías. Estados Unidos y América Latina también estaban en ese tren, pero fíjense, luego de la Segunda Guerra Mundial, el emprendimiento continúa. ¿Qué es lo que vamos a tener? Los aviones, los trenes, que comenzaron en determinado periodo, ahora se van masificando. En el emprendimiento moderno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la economía global, con la infraestructura, nos permiten atender necesidades de distintas maneras, más rápido, de manera más masiva, y eso genera de que no somos pocos. Eran muchas empresas que ya empezaron a competir entre sí por los diversos mercados. Esta diversificación en el mercado nos ayuda a atender las necesidades de distintas maneras. Es decir, los consumidores ya tenemos distintas alternativas, opciones, no solo de nuestro país, sino de muchos otros países. Actualmente los empresarios del siglo XXI siguen constituyendo el motor de las economías. Y fíjense, desde la prehistoria, los emprendedores y luego los empresarios constituimos los motores de las diversas economías a nivel mundial. ¿Cómo se relaciona esto con el Perú? Vean ustedes en el gráfico que estamos presentando. En las distintas etapas de la historia del Perú, los emprendedores han estado presentes. ¿Recuerdan en la época pre-inca? Había una cultura pre-inca que realizaba operaciones en el cráneo con una piedra llamada obsidiana. Hace un rato la habíamos mencionado. Desde la antigüedad esa piedra fue motivo de trueque. Luego, en el siglo XX y XXI, fíjese la historia, hay diversos momentos de crisis económica y crisis social en el Perú. Pero en todo momento los emprendedores han estado presentes. Cuando Perú se caía, las empresas, los emprendimientos, los emprendedores y los mercados han permitido la reactivación económica en diversos momentos de la historia del Perú. Y fíjense algo bien simpático. Actualmente, 2019, ¿qué ha ocurrido? Ustedes, las chicas principalmente y los muchachos, han regalado una muñequita Barbie. Resulta de que las Barbies ya tienen muchos años, varias décadas. Y periódicamente esta empresa se actualiza, se modifica, se reinventa. ¿Cuál es el motivo? El motivo es de que identifican nuevas necesidades y ellos atienden esas necesidades. Y fíjate, entre esas nuevas necesidades, ¿qué han encontrado? Los emprendimientos. ¿Y a quiénes van a mostrar como muñeca Barbie? A las mujeres emprendedoras a nivel mundial. Una de esas 20 mujeres emprendedoras es peruana y está en los modelos Barbie del 2019. Y fíjense al costado, esa niña que es peruana, que se llama Mariana Costa, está con un personaje famoso a nivel global. Es el creador del Facebook. Bien, sigamos. Ustedes llevan cursos de tipografía. Identifican a este señor que está en la foto. Es el señor Elliot. Él hace maravillas con las letras. Ahora vienen algunos inventos también. En el tema de las cerámicas, nuestro amigo José María Vidal inventó una broca de interés. El señor Heriberto Ruiz inventó un horno para pollo a la brasa, pero que funciona a gas.
¿Y todos estos inventos quedaron en su taller? No, han entrado al mercado, los emprendedores han usado esos productos y les permite atender necesidades de distintas maneras a distintos segmentos de mercado. Y fíjense algo más, este señor, fíjense en la fuente, dense unos minutos y visiten esa fuente, vean ese video. Aquí este señor John Osros nos dice de que él no solo inventó, sino que también tuvo que agarrar su maletín, tocar puertas y presentar su producto. Y después de presentar su producto, la gente le pidió que haga las pruebas. Y luego, cuando lo produce, él lo tiene que producir, él lo tiene que distribuir y él explica todas esas experiencias en el video. O sea, no solo es motivo de inventar o crear, sino de que tenemos que llevar ese producto nuevo, ese servicio nuevo, ese invento nuevo al mercado para que haga clic con las necesidades de nuestros segmentos de la población. Finalmente, tratemos de llegar a algunas conclusiones. Si ustedes están de acuerdo conmigo, vayamos a conversar. Primero, el emprendimiento ha estado presente no solo a lo largo de la historia del Perú, sino a lo largo de toda la historia universal. Y qué bonita imagen hemos seleccionado. El emprendimiento en el Perú ha sido súper importante para buscar soluciones en épocas de crisis y en épocas de crecimiento también, como la que estamos viviendo en el 2019. Y finalmente, todo esto, emprendimiento, atención de necesidades, creación de valor, generación de recursos económicos, con innovación y con ética. Amigos, esto que hemos tratado de presentar en un viaje a través de la historia, consideramos que es importante para todos nosotros. Hay algunos ejemplos que debemos reconocer como los emprendedores a través de la historia. Y ojalá que podamos seguir algunos buenos ejemplos y mantener nuestra creatividad, potenciarla y atender necesidades en el mercado. Nos vemos próximamente.